Hola otra vez, estoy aquí hoy para hablar de los pronombres relativos. En este caso vamos a hablar también de las formas con cual, que son un poco más avanzadas. Voy a usar un PowerPoint para mostrarles todo esto. Los pronombres relativos pueden parecer un poco espantosos porque tenemos que pensar en algunas consideraciones para decidir cuál de los pronombres vamos a usar. Pero si siguen mis sugerencias, no van a tener problemas. Tú puedes aprenderlos, te lo aseguro. Ok, primero vamos a definir lo que es un pronombre relativo. Okay. My cousin who was Miss Indiana is young. The car that I bought is old. Okay. En inglés usamos who, that y también which. En español usamos que, quién y quiénes y which se expresa con lo que. ¿En qué situaciones usamos un pronombre relativo? Pues cuando no hay un adjetivo adecuado para describir una cosa o a una persona. Queremos tener una cláusula principal y una cláusula subordinada para conectar dos ideas. Que es el pronombre que usamos para una cláusula restrictiva en todos los casos normales, diarios. Es una cláusula que identifica a una cosa o a una persona y así. En un ejemplo, el perro que está mordiendo a la gente tiene rabia. En este caso, está mordiendo a la gente. Hay posiblemente muchos perros allí, pero uno está mordiendo a la gente. Y así podemos describir a ese perro para identificarlo en comparación, en contraste con los demás perros. El hombre que compró mi casa es rico. En esta situación, ustedes saben quién compró mi casa y es información para separarlo de todos los otros hombres ricos. Y usamos que, en este caso, aunque estamos diciendo en inglés who, el hombre who bought my house, en español usamos que porque la cláusula restrictiva siempre usa que. Entonces, eso es la pregunta. ¿Cuándo usamos quién? Cuando necesitamos una cláusula que no es necesaria para expresar la información de la oración. Es una cláusula que da extra información. ¿Okay? Mi esposa, quien vive en mi casa, es amable. ¿Okay? Quien vive en mi casa no es necesario para decir que mi esposa es amable. Y es simplemente una cosa que decimos para dar la información de que ella vive conmigo, pero no significa una manera de identificarla. Mis hijos, quienes se parecen a mí, tienen talento. Mis hijos tienen talento y además se parecen a mí, pero eso no es información necesaria para identificarlos, aunque si se parecen a mí, es fácil identificarlos. Miren que en estas oraciones las cláusulas se separan con comas. ¿Okay? Y esto nos ayuda a saber que la información es extra y no necesaria. Si hablamos de una persona
y usamos una preposición, también vamos a usar quién. Vamos a ver la estructura de esta situación. El hombre con quien trabajo es inteligente. Las personas con quienes trabajo me tratan muy bien. Tenemos la preposición con al principio de la cláusula y después un pronombre. ¿Okay? ¿Quién o, en el caso de un plural, quiénes? No podemos poner una preposición al final de una cláusula en español como lo hacemos en inglés por influencia del alemán. She didn't like the guy she went to the dance with. Eso, mucha gente lo dice así. Podemos decir también the guy with whom she went. Pero está bien decir the guy she went to the dance with. En español no podemos. No le caía bien el hombre con quien fue al baile. Si decimos el hombre que fue al baile con, esto no se acepta. Es algo que no se hace nunca en español. Así que, por favor, no lo hagan. Entonces, hay que pensar mucho en el uso de las comas en estas oraciones. Vamos a ver un ejemplo. Mi esposa que vive en Chicago es amable. Mi esposa, quien vive en Chicago, es amable. ¿Eh? ¿Y por qué tenemos las comas aquí? Porque en uno de estos casos la información es necesaria para describir a la persona y en el otro caso no es necesario. Entonces, ¿cuál es la situación ilegal? Les doy unos segundos para pensarlo. Vamos a examinar las oraciones. Mi esposa, quien vive en Chicago, es amable. Mi esposa es amable y además yo digo que ella vive en Chicago. No es necesario decir esto para saber que es mi esposa. Mi esposa que vive en Chicago es amable. Aquí no tenemos comas porque que vive en Chicago identifica a la esposa. Es la esposa que vive en Chicago y eso significa que hay otra esposa en otra parte. No sé. Ahora vamos a examinar el pronombre lo que. Usamos lo que y no que cuando hablamos de una idea, no un sustantivo individual, sino una idea que típicamente incluye un verbo. Hace buen tiempo hoy, lo que me hace feliz. Lo que te hace feliz no es el tiempo, sino la idea de que hace buen tiempo hoy. También usamos lo que cuando hay una referencia después del pronombre. Lo que no entiendo. Okay. Aquí está el pronombre al principio de la oración, que es un lugar típico para lo que. Pero, ¿qué es lo que no entiendo? Tu deseo de aprender física. Discúlpenme, físicos que están viendo esto. Tu deseo de aprender física es algo que no entiendo. Okay. Y ahora vamos a ver, estamos en el nivel un poco más avanzado cuando hablamos de las formas con cual. Creamos con estas formas un tono académico o es algo que usan los políticos, los académicos, los profesores cuando escriben papeles académicos, por ejemplo. Okay. Miren, mi libro, el cual demuestra que soy inteligente, yo podría decir aquí que es suficiente decir que mi libro que demuestra que soy inteligente. Y es una cláusula que realmente no es necesaria
para comunicar la idea. Mi libro es rojo. El libro que yo escribí, porque he escrito un libro. Pero si digo el cual demuestra que soy inteligente, yo estoy diciendo que, bueno, soy inteligente y tengo la prueba que es mi libro. Pero uso el cual porque estoy tratando de parecer inteligente. Y también las formas con cual se pueden usar para crear una situación muy útil en español. Miren esta oración. Mi libro y mi esposa, la cual demuestra que soy inteligente. Okay. Puedo decir quién aquí. Eso también ayuda a saber que hablo de la mujer y no del libro. Pero si hay dos personas, por ejemplo, o si quiero afirmar que hablo de la esposa, porque soy inteligente porque me casé con ella. Así se sabe que soy inteligente. Mi libro y mi esposa están en mi casa. Tengo una copia en mi casa y también mi esposa está en mi casa. Okay, pero esta cláusula no es necesaria y la cual le da un poco de tono. También usamos las formas con cual, en el caso de algunas preposiciones que causan problemas con el entendimiento, si se usan con qué. Por ejemplo, mis estudios, para que pago mucho, son importantes para mí. ¿Okay? La expresión para qué puede significar para qué o por qué, why. También para qué es una conjunción y significa in order that. Por eso, si queremos que también signifique for which, es mejor, mucho mejor usar la forma cual para los cuales. Y cuando usamos cual, siempre usamos el artículo. Eso nos ayuda a entender que es un pronombre relativo. Entonces vamos a ver cómo creamos una oración con las cláusulas relativas. Aquí podemos decidir entre poner la cláusula al final de la oración o en medio entre la primera parte y la segunda de la oración principal. Quiero un coche que sea de 2015. Bueno, ¿por qué? Porque tengo un coche de 2014. Entonces, esta cláusula que sea de 2015 se refiere a coche. Me voy para Gary, que es donde nací. Gary, Indiana, es mi ciudad natal, pero no es necesario poner esta cláusula. Simplemente me voy para Gary, pero puse la cláusula y por eso voy a usar una coma. Hablé con tu padre, quien es buena gente. Esta es una descripción no necesaria de tu padre porque tienes solo un padre. Miren estos ejemplos. Mi coche, que es de 2014, todavía anda perfectamente bien. Entonces, esta cláusula, que no es necesaria, está en medio de la oración principal. Mi coche todavía anda perfectamente bien. Gary, que es mi ciudad natal, es donde voy a pasar el verano. ¿Okay? ¿Qué es mi ciudad natal? Es información no necesaria extra. Tu padre, con quien hablé ayer, dice que debes estudiar más. Tu padre dice que debes estudiar más. Es la oración principal y yo pongo la información de que hablé con él ayer. Bien. Si ustedes tienen preguntas y son mis estudiantes, pueden hacerlas en clase, pero si ustedes no son mis estudiantes, pueden poner en los comentarios una pregunta y yo les contesto. ¿Okay? Muchas gracias. Así se concluye esta lección. Espero que les ayude con lo que estamos haciendo en clase.
Hasta pronto.